Bien, mis hermanos, después de un par de semanas retomaremos nuevamente nuestro estudio del capítulo 9 de Hebreos, donde hasta el momento hemos podido estudiar algunos prototipos que estaban situados al interior del tabernáculo y, como seguramente recordará, nos encontramos ahora dentro del lugar santísimo, frente al arca del pacto, explorando otros prototipos que, según nuestro escritor, a la epístola de los Hebreos, nos dice se encuentran dentro de esa urna. Y estos son el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En nuestro mensaje anterior tuvimos oportunidad de hablar y escuchar ampliamente acerca de la vara de Aarón que reverdeció. Aquí aprendimos que la vara de Aarón, como nuestro séptimo prototipo, fue una antigua señal que nos habló del sacerdocio de Cristo, su sacerdocio exclusivo. Y así como esas 12 varas que Dios mandó a Moisés traer dentro del tabernáculo, así Cristo, después de una noche oscura, fue levantado por Dios de entre los muertos para demostrar con poder que Él es el gran sumo sacerdote que Dios eligió. Ahora bien, mis hermanos, para esta hora lo que queremos hacer es abordar el octavo prototipo del lugar santísimo. Y por este octavo prototipo nos estamos refiriendo a las tablas de la ley, o conocidas también como las tablas del pacto, o el testimonio. Vamos nuevamente a Hebreos 9 y vamos a leer ahí a partir del versículo 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Como en algún momento explicamos, mis hermanos, toda la vida de Israel en cuanto a la adoración giraba en torno al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar más importante, el lugar más solemne del mundo, y lo era así porque allí habitaba la presencia de Dios. La nube de día y la columna de fuego de noche eran las pruebas irrefutables de que así era. Pero así como este santuario terrenal era el lugar más importante y santo del mundo para este pueblo, el arca del pacto, de entre todos los muebles situados al interior del tabernáculo, especialmente en el lugar santísimo, era el más importante. Y era el más importante debido a su contenido. ¿Y qué era lo que contenía esta arca, mis hermanos? Este gran cofre de oro del cual hemos hablado ya. Bueno, además de otros elementos que ya hemos abordado en mensajes pasados, decía nuestro escritor que del arca, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dentro del arca también se encontraban las tablas del pacto. Las tablas del pacto aquí mencionadas, mis hermanos, son los conocidos, muy conocidos, 10 mandamientos. Aquellos 10 mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Dice Éxodo 31:18. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo mismo de Dios. Así que, mis hermanos, al abrir el arca, además del maná, además de la vara de Aarón que reverdeció, lo que usted encontraría en esa gran urna serían también 2 gruesas y pesadas tablas de piedra donde Dios mismo escribió su ley. Ahora, hagamos aquí una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué si ya para los tiempos de Moisés había otros materiales de escritura como el papiro, como el pergamino, a Dios le parece bien escribir su ley sobre estas 2 tablas de piedra? ¿Acaso no hubiera sido mucho más fácil escribirlo sobre un papiro, sobre un pergamino, que sobre unas piedras y encima de esto tener que cargarlas cada vez que habría de transportar el tabernáculo? El puritano William Gouge reconoció que Dios quería comunicarnos un mensaje, que Dios, al escribir en piedra su ley, quería enseñarnos algo. Y encuentra este hombre al menos 3 significados o razones del por qué Dios le pareció bien escribir su ley en tablas de piedra. La primera razón, dice Gouge, por su dureza. La dureza de aquellas tablas de piedra, mis hermanos, sobre donde Dios escribió su ley,
nos comunicaba la indisposición natural del corazón humano para dejarse guiar por lo que Dios ha escrito en él. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el corazón del hombre es tan duro, pero tan duro como una piedra, que es inflexible e imposible de dejarse ser formado por la ley. El hombre tiene la capacidad de entender la ley. Tú tienes la capacidad de entenderla, mi hermano, mi hermana. De conocer cada coma, cada tilde de la ley que está escrita en tu corazón. Pero lo que no tienes es el deseo de dejarte formar por ella. Al contrario, todo lo que puede hacer la ley por el hombre es empeorar su condenación aún más. Escuche lo que dijo Pablo en Romanos 7, versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. En otras palabras, lo que está reconociendo Pablo aquí, mis hermanos, es que antes de ser un verdadero creyente, para todo lo que le había servido el conocimiento de la ley, era solo para despertar en él sus deseos por todo lo que está prohibido. Por todo lo que está prohibido. Pablo está diciendo, la ley, en lugar de ayudarme a mejorar mi vida, me provocó a pecar. Eso sí que suena extraño, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. Pablo está diciendo, la ley, en lugar de ayudarme a mejorar mi vida, esta ha sido la causa o el causante de mis pecados. Pero eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que la ley ha venido a ser como un seductor del pecado, como un reactivo para su pecado. Escuchen nuevamente el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pablo aquí, mis hermanos, no está diciendo que la ley produjo pecado donde no había. Eso no es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. Pablo está diciendo más bien que el pecado en su corazón estuvo adormecido, estuvo como muerto, hasta que la ley le dijo no lo hagas. Hasta que la ley le dijo no puedes. Entonces se despertó en él su deseo por hacer todo lo que está prohibido. ¿Dónde está el problema, mis hermanos? ¿En la ley? No. En el corazón, que es de piedra y que es obstinado en pecar. El pecado aprovecha la ocasión de la información que le da la ley para despertar en él muchas de las pasiones pecaminosas que estaban allí aletargadas y olvidadas. Miren, hermanos, solo le basta a su corazón saber que algo está prohibido para que en ese preciso momento se esté quemando por hacer lo que se le dijo que está prohibido. Así es nuestra naturaleza. Siempre desea hacer lo que es opuesto a la ley de Dios. Y esto denota en nosotros un problema mucho más profundo, mis hermanos. Mucho más profundo aún. Cuando nuestro corazón se encuentra con la ley que Dios mismo escribió en nosotros, para nosotros, no puede hacer otra cosa más que rebelarse a esa ley. Porque someterse a ella sería realmente decir, tú eres Dios y nosotros hombres y mujeres. Tú eres Dios y nosotros no somos más que hombres. Y en un intento fallido, por colocarnos a nosotros mismos sobre el trono de Dios, desobedecemos la ley. ¿Qué le dijo el diablo a Adán, mis hermanos? ¿Qué le dijo a Eva en el paraíso? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y este susurro, mis hermanos, sigue hasta el día de hoy, llenando nuestros oídos todos los días. Sois dioses. Tú eres Dios. No tienes por qué rendir cuentas de tu vida a nadie. Eres libre de hacer cuanto te dé la gana, cuanto desees. Nadie puede decirte que no, porque no hay Dios fuera de ti. Ese susurro, jóvenes, niñas, niños, sigue tan vigente en nuestros oídos en el día de hoy. Pero la ley viene a nosotros como un recordatorio de que no lo eres, de que no lo somos. Ella impone sus demandas y nos recuerda lo que realmente somos: hombres y mujeres caídos, no dioses.
Pero en nuestra necedad, en lugar de llegar a esta conclusión, ¿qué es lo que pasa? Vemos en la ley una amenaza a nuestra soberanía. Vemos una amenaza, un atentado a nuestra soberanía, porque nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Nos da la gana, eso queremos hacer. De modo que cuando nos topamos con una prohibición de la ley, sentimos el ardiente impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación, haciendo exactamente lo que prohíbe la ley. Haciendo exactamente lo opuesto a la ley de Dios. ¿Alguna vez robaste algo? No tenías ninguna necesidad, pero ¿alguna vez robaste algo? ¿Tomaste lo que no era tuyo? ¿Y nadie se dio cuenta? ¿Nadie te vio? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Eso le dio a tu corazón una alegría y un sentido de satisfacción, que querías contarle a todo el mundo la gran hazaña que cometiste. ¿No te ha pasado? ¿Por qué crees que experimentaste eso? ¿Por qué es que amaste tal experiencia? ¿Por qué es que te llenó de felicidad tal hurto? Y hoy lo cuentas como si fuese un gran logro. ¿No has oído a algunos hermanos contando sus pecados pasados con una sonrisota? ¿Te ha pasado? Te respondo. Amaste el poder que se siente el haber hecho algo sin ser castigado. Te alegraste en haber hecho algo prohibido sin que nadie te tocara. Amaste en un sentido ilusorio haber imitado la omnipotencia divina de poder hacer cuanto quieres. Amaste que ese hurto te hizo sentir por primera vez soberano. Dijiste: yo, al igual que Dios, hago lo que se me pega la gana y no hay quien me diga qué haces. Pero aunque creíste la mentira, seréis como Dios. Su ley está sobre ti. Y sea como sea, su ley aún dice: no robarás. Su ley escrita en nuestros corazones de piedra nos recuerda diariamente que no somos dioses. Y es por eso, mis hermanos, que la aborrecemos. La aborrecemos porque nos recuerda que nosotros no somos soberanos, que nosotros no somos omnipotentes. Nos recuerda que no podemos hacer lo que se nos pegue en gana y salir librados. Tenemos una ley que seguir y eso nos duele. La ley nos tumba del trono. La ley nos despoja de nuestras coronas falsas que hemos confeccionado para nosotros mismos. Muchas veces tú conocerás personas en la iglesia que aman el conocimiento, que aman el mucho estudio, pero al igual que lo que Pablo está enseñando aquí, para todo lo que les sirve es para aumentar en ellos su condenación, su orgullo. ¿O no te ha pasado que estás escuchando el sermón y dices: uy, ojalá y estuviera aquel hermanito fulano escuchando? O ojalá y estuviera la hermanita y oyera lo que acaba de decir el pastor. ¿No te ha pasado? Así hay muchos en la iglesia, mis hermanos. Todo cuanto aprenden en la iglesia o en su estudio personal, lo usarán no para crecer en piedad personal, ni para la edificación de la iglesia a la que asisten, sino para amplificar delante de los demás las fallas del hermano, para señalar frente a los demás las faltas de la hermana. Aprenderán algo nuevo y dirán a los hermanos: ¿y qué están haciendo ustedes para cumplir con esto que está escrito en la ley? Entenderán algo nuevo y rápidamente lo usarán para amplificar las debilidades de las personas que les rodean. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Y tú te preguntas: pero ¿por qué es que hacen esto? Hermanos, lo hacen para sentirse grandes, para sentirse soberanos. Hacer esto les ofrece una degustación falsa de los poderes inescrutables del gran juez de la tierra. Seréis como Dios. Tú juzgarás las intenciones de los hermanos. Tú juzgarás los pensamientos de los hermanos. No se puede.
El hombre o la mujer puede conocer su ley, puede tener mucho conocimiento de la voluntad de Dios, puede entender su palabra, pero si su corazón sigue siendo de piedra, para todo lo que le servirá esa palabra escrita en su mente es para corromperse aún más. Satanás tiene más conocimiento que tú y yo, hermano. Satanás cada día aumenta su conocimiento de Dios. ¿Y sabes para qué le sirve? Para odiarte aún más, para odiar a los hermanos de la iglesia aún más, como no tienes idea. El corazón de piedra no puede ser moldeado por la palabra. El corazón de piedra no puede ser formado por su ley. Es por esto que lo mejor que puede hacer Dios por ellos, mis hermanos, es quebrarlos, es romperlos. Estos corazones no se pueden mejorar. Dios, hablando de la dureza de Israel, dice en la boca del profeta Isaías en el capítulo 48:4: sé que eres obstinado, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce. El corazón es duro como hierro, duro como bronce, duro como piedra, que su único remedio de ser curado es ser expuesto a la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Escuche lo que dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quiebra la piedra? Dios dice: ¿acaso mi palabra no es como un fuego que puede derretir el hierro? ¿Acaso mi palabra no es como un fuego que puede hacer como agua el metal de bronce? ¿No es acaso como un marro que puede quebrantar la piedra? Hermano, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú crees esto de la palabra de Dios? Creo que no. ¿Lo crees? Entonces ora que puedas escuchar su palabra como es debido, hermano o hermana. Ora para que puedas escuchar su palabra como es debido. ¿Lo crees? Entonces no te canses de orar y predicar la palabra a los que tienen sus corazones endurecidos. Su palabra es el único remedio para el que está perdido. Ella es como un marro que puede volver añicos el corazón de piedra. Te pregunto nuevamente, ¿lo crees? Entonces no te canses de predicar al padre, a la madre, al hijo, a la hija, que es obstinado de corazón, que su cuello es como un tendón de hierro y que su frente es como metal de bronce, porque su palabra es como un ardiente fuego que puede derretir el corazón de hierro. Es como un marro que puede quebrantar en añicos el corazón de piedra. Dice Gálatas 6:9: y el hacer el bien, y de hacer el bien no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse, mi hermano, mi hermana, aférrese a esta palabra. Después de probarlo todo, después de intentarlo todo, la palabra de Dios, Dios mismo te dice en esta mañana: no te canses, no te canses. Su esperanza sigue estando en la palabra. Dios puede romper el corazón de piedra y hacerlo todo nuevo. La segunda razón del por qué a Dios le pareció bien escribir su ley en tablas de piedra es, número 2, por su firmeza. Por su firmeza. Como hemos dicho, las piedras son duras, no se deforman. Una roca en las Escrituras también es una representación de un buen fundamento, pero un fundamento del cual no se mueve y no se debilita. La ley de Dios está también escrita sobre la roca para comunicarnos que ella es como un fundamento sólido y firme. Dijo el Señor Jesús en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor quiso darnos a entender, mis hermanos, es que la ley de Dios no es circunstancial, no cambia ni se va adaptando a las nuevas generaciones. El mundo se mueve y los cielos cambian, pero su palabra seguirá estando tan firme sobre la roca en el mismo lugar. En otro sentido, podemos decir también que su ley no considera circunstancias o las buenas intenciones del hombre. Ella es lo que es. Recuerda a Usa, cuando el arca de Dios era trasladada por los bueyes hacia Jerusalén. Dice 2 de Samuel que estos animales
tropezaron. Y Usa estiró su mano para sujetar el arca para que no cayera en la tierra. Y al instante, ¿qué fue lo que pasó? Usa cayó fulminado. Dios se enojó y allí mismo, frente a aquella celebración pública, hirió a Usa de muerte. Mis hermanos, si ustedes hubieran estado allí, esta congregación hubiera estado allí marchando hacia Jerusalén con panderos y alegres, seguramente algunos se hubieran entristecido y hubieran murmurado contra Dios. Pero, ¿cómo? Usa solo tuvo la buena intención de detener el arca, de caer al suelo. Pero ¿qué le está pasando a Dios? Esto es injusto. No miró lo que quiso hacer Usa por el arca. Él solamente quiso hacer el bien. Hermanos, el pueblo aquí aprendió que Dios no se rige por sentimientos, sino por su ley. Y de esto, mis hermanos, nosotros también podemos aprender que la vida cristiana no debe regirse por buenas intenciones o por corazonadas. Podemos aprender de esto que Dios no aprueba el dejarse llevar por nuestras emociones. Dios es un Dios que actúa por principios, por su ley. Y debes entender esto, hermano o hermana. Debes entenderlo cuanto antes de que te hagas daño, antes de que te hieras a ti mismo. Esto es ser cristiano. Mis hermanos, hoy en día es tan fácil decir que soy cristiano. Es tan fácil venir a la iglesia, cantar, participar de algunas actividades, incluso hacerse miembro de la iglesia, pero después de esto pasarse la vida viviendo por corazonadas. Pasarse la vida cristiana viviendo por buenas intenciones. En otras palabras, es una forma amable de decir vivir como a cada quien le dé la gana. Esto, mis hermanos, no es ser cristiano. Esto no es cristianismo. El cristianismo del que nos habla la Biblia, mis hermanos, es un cristianismo práctico que consiste principalmente en morir al yo cada día, para que reine Cristo. Y cuando la Biblia nos dice que nosotros debemos morir, mis hermanos, no solamente está diciendo que la vida cristiana consiste en darle muerte al pecado, sino también es morir a nuestros sueños, es morir a nuestros planes, a nuestras prioridades, es darle muerte a nuestra voluntad para que reine la voluntad de Cristo en nuestra vida. La ley no cambia. Esta está establecida sobre todas las cosas. Es su voluntad. Mis buenas intenciones no me sirven para agradar a Dios. Mis buenos deseos no me sirven para cumplir sus planes. Yo necesito rendirme desesperadamente a la voluntad de Dios para agradarle. Su voluntad, hermano, escucha bien, no se adaptará a tus intenciones más nobles y sinceras, que brotan de un corazón tan amoroso y lleno de buenas motivaciones. Su ley no se adapta a eso. Usa no entendió esto, hermano, hermana, y murió. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no cambiará. Esta permanecerá firme. Así que, mis hermanos, el buen fundamento donde tú debes de edificar tu vida no es sobre las buenas intenciones de tu corazón, los buenos deseos, los buenos planes, es sobre la roca que es Cristo. La tercera razón que encuentra Gouch del por qué Dios le pareció bien escribir su ley en las tablas de piedra es por su perdurabilidad. No solo es que la ley de Dios es como una piedra firme, sino que además de esto trasciende a las edades. La ley de Dios perdura por las generaciones. Las piedras duran, ellas perduran, no se pudren como la madera. Y de manera muy similar también dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una sola tilde de la ley. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: es más fácil que los fundamentos del cielo y de la tierra se conmuevan que una de mis leyes, por más pequeña que sea, quede sin efecto en algún punto del tiempo. Hay quienes creen imposible, mis hermanos, que la ley de Dios tenga alguna buena utilidad en estos tiempos posmodernos. Vivimos en una cultura pluralista donde se cree que no hay verdades absolutas. Hoy cualquiera tiene la verdad. Si a ti te hace feliz eso, adelante. Si a ti no, pues está bien. Si te hace sentir bien, yo respeto lo que a ti te hace sentir bien. Esta nueva manera de pensar, mis hermanos, propone que todo depende del ángulo en que se mire, que tu realidad puede ser no mi realidad. Lo que podría no ser verdad para mí,
Pero si lo es para ti, entonces hay que respetar nuestras opiniones. Yo respeto tu opinión, tú respeta la mía, y cuando no estés de acuerdo conmigo, yo te pido que también tengas el respeto que yo te he mostrado a ti, aunque no estaba de acuerdo con lo que tú hacías. En resumidas palabras, mis hermanos, esta ideología propone que podemos vivir sin una ley superior, que podemos vivir sin nadie que nos diga lo que tengamos que hacer, sin nadie que nos diga qué es lo que está mal. Pero hermanos, la Biblia que tú estudias es totalmente opuesta a esta manera torcida de ver la vida. El Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en el Salmo 19:8-9, David dice de manera muy similar: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Su ley no cambia. No importa, hermano, hermana, si el Señor no vuelve en 1000 años, su ley seguirá siendo tan relevante y tan efectiva para la generación de aquel momento, como lo fue desde el principio. Su ley es como una roca que perdura a través de los tiempos. Ahora, habiendo hecho mención de algunos significados del material de la escrita, mis hermanos, de la ley escrita, ahora observemos la importancia del lugar en que fueron colocadas estas tablas. Y dicho sea de paso, mis hermanos, un detalle importante que no debemos pasar por alto es que estas tablas de las que estamos hablando, que fueron colocadas al interior de la urna, no eran aquellas primeras tablas que Dios escribió en el monte. Usted sabe por qué, ¿verdad? Aquellas primeras tablas originales fueron destrozadas por Moisés. Moisés, en un impulso, las rompió. Así que estas nuevas tablas que son colocadas, que nos encontramos en la urna, no son aquellas originales. Dios, en Deuteronomio 10 del 1 al 5, vemos que aquí Él reescribe, le pide a Moisés que vuelva a hacer estas tablas de piedra, y Él reescribe nuevamente lo que había escrito en el monte. Estas tablas, como pudimos leer al principio, son llamadas tablas del pacto y están colocadas dentro del arca del pacto. La relación entre estas dos cosas, mis hermanos, es simple. Son llamadas así porque estas tablas dentro de este cofre eran para Israel como una especie de documento oficial. Eran una especie de acta constitutiva que estipulaba la forma aprobada en que Dios se relacionaría con su pueblo. Aquí en este documento oficial se estipulaban los términos del pacto con que Dios había entrado con Israel. Y estos términos establecían de manera inflexible que una obediencia absoluta y una obediencia personal se demandaban del hombre para alcanzar la bendición y la recompensa de vida. En Levíticos 18:5 el Señor dijo: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre personalmente vivirá por ellos. Y parece que tiene la firma: yo, Jehová. Esta arca que contenía dicho documento tan importante era tan sagrada, pues como usted recordará, cada vez que el hombre tenía contacto con esta arca, en este sentido, en este caso el sacerdote una vez por año, esta arca siempre terminaba llena de sangre. Mis hermanos, con esto se nos daba a entender que mientras este pacto siguiera vigente con el pueblo de Israel, las demandas de la ley seguirían demandando la sangre del transgresor. Se nos daba a entender que mientras sus demandas no se cumplieran a cabalidad, el acceso a la presencia de Dios era imposible. Y voy a decir algo, mis hermanos, que puede sonar muy extraño. Mire, si alguno de ustedes quiere alcanzar la vida eterna bajo los términos de la ley, todo lo que se necesita hacer es guardar de manera perfecta sus mandamientos. Todo lo que se requiere es que desde el día de tu nacimiento hasta el día de tu muerte hayas vivido de manera perfecta. Solo eso, no necesitas más. Esto fue lo que dijo Dios a Adán en el paraíso: obedéceme y vivirás. Pero nuestro problema con la ley de Dios, mis hermanos, es que después de la caída no podemos obedecerla. Pero ¿por qué no podemos? ¿Saben por qué? Porque no queremos. Romanos 8:7 dijo Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, porque no quieren sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y por qué no quieren obedecer su ley, Pablo?
porque la aborrecen. Como explicamos hace un momento, las razones del por qué la aborrecemos. Nos recuerda quién es Dios. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Todos mis hermanos, los que están tratando de salvarse a sí mismos, guardando los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice Pablo que son? Unos malditos. Eso es lo que dice Pablo. Malditos porque no podrán y no pueden permanecer en todas las cosas que están escritas. Todos fallaremos en cada uno de estos mandamientos, mis hermanos. Alguien alguna vez ilustró que los 10 mandamientos o la ley de Dios es como un gran globo. Donde quiera que falles, donde quiera que le pinches, arruinaste el globo. Donde quiera que falles, por diminuto, solo ocupas un alfiler tan pequeñito, picar ese globo y se arruinó, hermanos. Pero era un pecadito, se arruinó. Así es la ley de Dios, mis hermanos. La ley es perfecta. Todos fallaremos en cada uno de ellos. Así que era por esto, mis hermanos, que la función o propósito de los 10 mandamientos guardados dentro del arca del pacto pueden resumirse en una sola palabra: muerte. Muerte. La ley como pacto antiguo, mis hermanos, siempre mandaba a los hombres a hacer lo que debían hacer, pero nunca les ayudó a hacer lo que mandaba. Por eso, mis hermanos, todos morían. Ahora, cuando escuchamos todo esto, mis hermanos, es muy seguro que lleguemos a pensar que la ley es mala. De hecho, cuando Pablo disertaba de estas cosas con algunos de la sinagoga, previniendo este argumento, esto fue lo que dijo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Pablo está diciendo, no, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. No hay nada de malo en la ley. Y de hecho, mis hermanos, si tú eres creyente, tú debes de amar la ley. Si tú eres cristiano, mis hermanos, tú debes deleitarte en los mandamientos. Tú no puedes ver la ley como una amenaza o como un enemigo a tus intereses personales. Tú debes de amar la ley. El Salmo 1:2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y les pregunto, ¿acaso ya se acabó esta bienaventuranza para nosotros que vivimos en la era de la gracia? Todo creyente, mis hermanos, que ha nacido de nuevo, debería de amar la ley de Dios, debería deleitarse en la ley de Dios, por la razón del que no quiere, pero la razón, mis hermanos, del por qué no queremos, del por qué no nos deleitamos completamente en la ley como deberíamos de deleitarnos, es porque aún hay pecado en nuestro corazón mandando. Aún. Y este es uno de los principales usos de la ley, también enseña Pablo. Mostrar lo que hay en el corazón. Y si bien es cierto, mis hermanos, como hemos dicho, que la ley no puede ayudarnos a obedecer lo que manda, lo que sí puede hacer es revelar tu corazón, revelarnos nuestro corazón. Leo nuevamente lo que dijo Pablo en Romanos 7, del 7 a 12. Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó por muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Como todo buen fariseo de fariseos, mis hermanos, Pablo creía que estaba obedeciendo cabalmente, completamente la ley. Él creía que amaba y que hacía lo que a su Señor le agradaba. Hasta que un día los ojos de su conciencia fueron abiertos para entender que él obedecía la ley simplemente de manera racional, pero no experimentalmente. Simplemente con la cabeza, pero no con el corazón.
¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? La ley le ayudó a Pablo a entender que los 10 mandamientos no solamente se limitan a nuestras acciones externas, sino que especialmente tienen que ver con todo lo que se experimenta en nuestro interior. Tiene que ver, hermano, hermana, con todo lo que sucede dentro de tu corazón, de tu mente. Hermanos, ustedes realmente pueden pecar haciendo nada. Realmente pueden pecar haciendo nada. La hermana más seriecita y dócil de la iglesia no peca menos que la hermana más alterada y revolucionada de la congregación. No peca menos. ¿Por qué? Porque la ley también tiene que ver con lo que sucede en tu corazón, en tus pensamientos, allí donde nadie de nosotros puede escuchar, ahí donde nadie de nosotros puede ver lo que sucede. Tú puedes cuidar muy bien lo que haces con tus manos. Tú puedes restringir muy bien a dónde van tus pies. Tú puedes controlar muy bien lo que habla tu lengua y lo que ven tus ojos. Pero hermano, la ley no solamente tiene que ver con lo que haces. La ley también tiene que ver con lo que piensas, con lo que razonas, con tus motivaciones. ¿Recuerdan el joven rico que se encontró con el Señor Jesús? Él venía muy entusiasmado. Venía muy contento a preguntarle al Señor Jesús: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Dímelo, que todos escuchen. Este joven realmente, mis hermanos, no tenía interés en esa pregunta. Él simplemente quería que alguien como Jesús le confirmara lo bueno que él era, obedeciendo toda la ley. Quizás este joven esperaba algo así como lo que sucedió con el centurión de Mateo 8, de quien el Señor Jesús dijo frente a todos los que estaban allí presentes: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe como este hombre. Tal vez este joven rico esperaba que Jesús dijera algo similar frente a todos. Señor, ¿qué debo de dar? Dilo públicamente. Pero este joven se topó con la horma de su zapato. El joven preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le respondió: guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor, de una manera muy sabia, haciendo uso de la ley, le reveló a este joven que realmente él no estaba obedeciendo la ley. Él no estaba obedeciendo la ley. Le mostró con la ley que su corazón amaba más los bienes materiales que a Dios mismo. Jesús le mostró que él se aferraba a estas cosas porque en lo profundo de su corazón, y esto es lo que el Señor Jesús le estaba mostrando a este joven, para él Dios no era suficiente, por eso codiciaba las cosas materiales. Hermanos, la razón del por qué tú y yo codiciamos cosas, ¿sabes por qué es? Porque realmente para nosotros Dios no es suficiente. Esa es la realidad. Los síntomas de alguien que no tiene contentamiento en Dios, mis hermanos, son muy simples de observar. Simplemente son gente que se la lleva quejándose, envidia lo que otros tienen, hablan de sí mismos con una autocompasión. Pobrecita de mí, pobrecito de mí, háblenme. No pueden dar a la iglesia, olvídate, los que codician, ni a los otros de lo suyo. Se amargan y se afligen por no poder tener lo que quieren. Se enojan si se les restringen de algunas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es todo su contentamiento. Hermanos, hay esposas, en verdad, hay esposas que lloran si no les das lo que te piden. Como niñas berrinchudas lloran, pero el problema, mis hermanos, no está en que lloren como niñas, es lo que su corazón está revelando. Un deseo desmedido, un deseo idolátrico por obtener lo que quieren, un deseo desmedido por no aceptar que no se le puede dar lo que pide. Este
tipo de mujeres se preguntan a sí mismas, como el salmista: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Y su alma le responde: porque yo quiero una bolsa nueva, porque quiero un vestido mejor que el de la hermana, porque yo no tengo lo que ellos tienen, porque ella tiene una casa más bonita que la mía, porque su marido la trata mejor de lo que tú me tratas a mí. La razón por la que codiciamos, mis hermanos, es porque Dios para nosotros no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado porque estás convencido de que tú mereces más. Y esto es exactamente lo que la ley revela de tu corazón, de mi corazón, mis hermanos. Cada vez que codicias algo que ves en el aparador o que ves pasar, que estamos sustituyendo a Dios por cosas. Y esto es lo que hace la ley con nuestros corazones. Nos revela lo que hay al interior. Y esto fue lo que descubrió Pablo de su propio corazón, mis hermanos, al toparse con la ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dijo él. ¿Escuchó lo que dijo Pablo, hermano, hermana? Y yo en un tiempo vivía sin ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo fue que Pablo de Tarso por primera vez se vio a sí mismo de esta manera? Pablo, si usted recuerda la escritura, hablando de su viejo yo, dijo en Filipenses 3, del verso 4 al 6, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la mejor tribu, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién como yo? Pablo no era cualquier fariseo, mis hermanos. En Gálatas 1:4 también dice de sí mismo: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pablo, mis hermanos, en cuanto a la ley era irreprensible, fariseo de fariseos. En cuanto a celo por las cosas de Dios, él superaba a todos. Pablo en estos dos pasajes, mis hermanos, confiesa que él se había propuesto lograr lo que nadie había logrado: ser el hombre más santo, el hombre más celoso de la ley y de las cosas de Dios. Pablo se propuso ser lo mejor de lo mejor entre los judíos. Pero ¿cómo fue que cambió esto, mis hermanos? ¿Cómo es que Pablo llegó a decir después: antes realmente yo vivía sin ley? ¿Qué pasó? Dios permitió que providencialmente Pablo se encontrase con Esteban. Estos dos hombres se encuentran uno frente al otro. Este encuentro, mis hermanos, se encuentra en el libro de Hechos. Esteban predicaba el evangelio. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice la escritura en Hechos que, argumentando un tumulto de hombres, y entre ellos también estaba Pablo, no podían resistir la sabiduría y al espíritu de poder con que hablaba Esteban. No podían. Pablo, el fariseo de fariseos, el celoso de la ley, por primera vez se topó con pared, mis hermanos. ¿Y qué pasó? La reputación que tanto había codiciado, que tanto había costado seguir, que tanto se había esforzado por alcanzar, ahora se estaba derrumbando frente a sus narices. Pablo codiciaba hacerse un nombre, ser visto como lo mejor de lo mejor, como el fariseo entre los fariseos. Pero cuando su conciencia fue iluminada por la ley, se reveló lo que motivaba su corazón y su reputación se derrumbó allí frente a Pablo. Hermano, hermana, escuche esto con atención, por favor. Tú puedes codiciar, querer ser la mujer más modesta de la iglesia, la más cuidadosa, la más decorosa, la más femenina, y con esto estar pecando. O puedes desear convertirte en la persona más piadosa de la iglesia, la que más estudia Biblia, la que más sabe de la Biblia, la que más comparte, la que más aconseja, y ser precisamente eso tu gran pecado. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, no codician estas cosas?
¿O cuántos de ustedes no salivan por escuchar públicamente sus propios nombres en boca de otros diciendo: oh, yo quiero agradecer públicamente al hermano Pedrito, que su gran ejemplo me ha ayudado en mi vida? ¿O cuántos de ustedes no se queman, mis hermanos, por poder oír en la iglesia: oh, yo quiero darle muchas gracias a Dios por la hermana Marianita, que su consejo y su orientación me ha sido de gran ayuda para mi vida? Codician el poder oír: oh, yo le doy muchas gracias al hermano, a la hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes no se vuelven locos por escuchar sus nombres siendo exaltados por otros hombres? ¿Sabes por qué codicias estas cosas? Porque Dios no te satisface. Porque no estás contento con lo que has hallado en Dios. Y harás todo cuanto esté en tus manos para saciar ese deseo idolátrico. Estudiar más, ayudar más, hasta superar a todos los de mi iglesia. Hermanos, hermanas, así era Pablo. Él quería superarlos a todos. Pero al convertirse pudo decir: yo era un mundano. Yo era como un pagano. En ese tiempo yo vivía sin ley. Cuando Pablo por primera vez entendió la ley, vio por primera vez su pecado interior y supo que estaba muerto. Por esto dijo en Romanos 3:20: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y más adelante en el capítulo 7, versículo 10 dijo: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mis hermanos, nuestro escritor en Hebreos 9 nos está diciendo que mientras las tablas de piedra estuvieron dentro del arca, esto fue un indicativo de que el viejo pacto estaba en vigor. Y si estaba en vigor, esto significaba que el camino a Dios permanecía cerrado. Que aún decía: aléjense, no toquen, no se acerquen. El camino al cielo aún no está abierto para ustedes. Quítense de aquí, no toquen, morirán. No pueden. Sin embargo, esas mismas tablas de piedra dentro del arca, mis hermanos, cubiertas por la tapa llamada propiciatorio, es uno de los cuadros más gráficos del Evangelio y la obra de Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pues este mueble predicaba: he allí la ley, he allí la ley, pero he allí sobre ella la tapa del propiciatorio manchada con sangre, la cual cubre lo que tú rompiste. Este es el Señor Jesucristo, mis hermanos. Nuestro fiador de un mejor pacto, que nació bajo ese mismo pacto legal que estaba dentro de esa arca escrita en piedra. Cumplió a cabalidad todas sus demandas, tanto externas como internas, y ganó la promesa que Dios había prometido. Luego, como un pecador, en tu representación, porque tú fuiste quien rompió la ley, murió en tu lugar para morir como un maldito sobre esa cruz, para pagar lo que tú debías, para saciar la justicia de Dios y la ira que yacía sobre todos y cada uno de los que están aquí sentados. Y así, mis hermanos, el antiguo pacto de esta ley fue cumplido para dar lugar a uno nuevo, el cual ahora solamente consiste de nuestra parte en depositar nuestra confianza en Cristo, en depositar nuestra fe en el glorioso, insuperable y bendito Salvador, nuestro amante Cristo, quien murió en nuestro lugar, quien cumplió la ley por nosotros, quien cumplió las insondables demandas de esta ley, tanto externas como internas, para presentar al Padre a todos los que en Él confían, presentarles completamente aceptables delante de Dios. Mi hermano, joven que tú me escuchas, el pecado te quiere arruinar. Si tú crees que puedes obedecer la ley, déjame decirte que tú no tienes ni idea de sus implicaciones. Esta misma ley te va a condenar. Deja de querer ganarte el favor de Dios con tus propios méritos. Renuncia a querer ganar el cielo obedeciendo, porque al final de cuentas, hermano, tú estás buscando el favor de los hombres. Eso es lo que la ley va a revelar al final de cuentas.
Que tú no buscabas a Dios como este joven rico. Tú estabas buscándote a ti mismo. Tú mira la ley, mírate en el espejo de la ley. Obedeciendo la ley nunca irás al cielo, porque para eso no nos fue dada. La ley te fue dada para llevarte a Cristo. Y si tú no te ves primero en el espejo, no te ves qué tan arruinado estás, no puedes ver lo negro de tu alma, no tendrás, de verdad, en absoluto, no tendrás necesidad de venir a Cristo. Tú vendrás como aquel joven rico y dirás: Padre, que todos puedan ver. Dime, ¿por qué se necesita para entrar al cielo? Que todos puedan ver públicamente, que escuchen. Así era Pablo. Mírate en el espejo de la ley. Mírate en ella hasta que puedas contemplar lo destruido que estás, hermano, joven, jovencita. Y si lo haces, corre a Cristo. Corre en fe al Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que puede quitar tus pecados. Corre a Él, que Él es el único que puede perdonarte y hacerte nuevo otra vez. No salgas de este lugar sin ponerte a cuentas con Dios. No salgas aquí siendo enemigo de su ley. Pídele que tenga misericordia de ti. Pídele que te perdone. Pídele que te haga nuevo. Pídele que te salve. Joven, jovencito, hermano, hermana, yo te aseguro que si lo haces, es exactamente lo que recibirás. Si tú en esta mañana pides misericordia al Señor, te lo digo por las Escrituras, que el que misericordia pida, misericordia le será otorgada. En este momento, lo sé, porque Jesús es un Salvador. Él es un Dios que quiere que vengas para perdonarte. Realmente Él quiere que vengas para hacerte limpio. Realmente Él quiere y desea que vengas para hacerte nuevo. Él es un Dios que se deleita en amar, es un Dios que se deleita en perdonar, y todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, mis hermanos, no recibirá otra cosa más que un galardón de vida eterna. A Dios sea la gloria, mis hermanos.